Dale, ahí está. Bueno, entonces, básicamente lo que decías, la idea de hoy es ver un poco qué es lo que podemos hacer una vez que ya nos recibimos, ¿sí? Ya sea, yo soy licenciada en biología y hay muchas cosas que son parecidas, licenciados en biología incluso por ahí tienen un poco una apertura un poco más grande, ¿sí? Pero básicamente es qué hacer una vez que se nos acaba la lista de cosas que tenemos que hacer porque nos dicen el orden en el que hay que hacer. Entonces, básicamente es qué hacemos después. ¿Sí? Hay un par de cosas que tenemos que empezar a pensar desde antes, ¿sí? Porque los tiempos de CONICET, los tiempos del mundo científico son siempre largos, ¿sí? Entonces hay que planear con bastante tiempo de anticipación, lo cual a veces es medio un embole. Sobre todo cuando uno todavía no está muy decidido a qué es lo que quiere hacer. Si ustedes entran en general a lo que son los planes de las facultades y de las universidades en general, para todas las carreras van a tener lo que se llama el perfil del graduado, ¿sí? Que básicamente les va a decir qué es lo que, o sea, con qué perfil sale graduado en este caso de la UNAUR y cuáles son como las características particulares que tiene, o qué es lo que otorga esa facultad o esa universidad. En el caso de UNAUR, si nos fijamos, es básicamente que ustedes van a estar enfocados a solucionar las necesidades de la sociedad, ¿sí? La biotecnología es como mucho más aplicada que biología básica o tecnología básica. ¿Sí? Entonces, la idea es tratar de aplicar todos los procesos biotecnológicos que les fuimos mostrando a lo largo de la carrera en las distintas áreas en un problema o en un área en particular. ¿Sí? Ya sea para generar nuevos productos, servicios, generar procesos o solucionar algún problema que a alguien se le generó en la sociedad o más básico todavía. Dentro de las actividades que proponen que ustedes estarían capacitados una vez que tengan la licenciatura, estaría diseñar, dirigir, validar procesos biotecnológicos, producir, manipular genéticamente y modificar organismos y derivados, ¿sí? Certificaciones de control y proyectos, ya sea en higiene, seguridad, impacto ambiental y demás. Ahora, todo esto es muy lindo en papel, pero ¿qué me significa? ¿Sí? Tengo que ver en dónde lo aplico, ¿sí? Cuáles son las áreas de aplicación. Básicamente, las áreas de aplicación las podríamos dividir en grandes ramas. Por un lado, lo que es investigación y docencia, ¿sí? En general, todo lo que es en ciencia es muy difícil separar investigación de docencia, ¿sí? Se puede, pero en general está como mejor visto, o para nosotros es más enriquecedor, hacer las dos cosas en conjunto, ¿sí? Hacer investigación, pero no quedarse en la investigación básica por la investigación básica, sino que complementarla con docencia, o en la contraparte, solamente hacer docencia es como que uno siente que hizo una carrera mucho más amplia, diseñada para una cosa, y que uno después se queda simplemente en los papeles de dar clase, ¿sí? En general siempre se busca que vayan de la mano. Y es como la parte más enriquecedora también para el docente, poder contar con todo ese bagaje de la investigación, ¿sí? Ya sea desde pensamiento o desde investigación a nivel de tema particular. Por otro lado, también está lo que llamamos divulgación de la ciencia, ¿sí? Que ahora estamos intentando darle un poco más de peso, ¿sí? Que es que en algún momento tenemos que poder contarle a la sociedad qué es lo que hacemos. ¿Sí? Dejar de ser esas ratitas de laboratorio que nadie sabe qué estamos haciendo, nadie sabe en qué estamos metidos y que, sobre todo, nadie entiende cuál es la utilidad de la ciencia para la sociedad. Entonces, yo considero que es parte de nuestra tarea como científicos tratar de mostrarle al mundo qué es lo que hacemos y ayudarlos a entender cosas que son difíciles, como todo esto del coronavirus. Si nosotros no se lo podemos hacer entender, nadie puede hacerlo. O sea, nosotros somos los que estamos capacitados para bajar ese conocimiento a la gran sociedad. Optimización agropecuaria. Ustedes tienen esta posibilidad, que yo no estoy muy familiarizada con el ámbito del agro, pero si necesitan ayuda en eso, conseguí a Clary que les puede dar una mano como en orientarlos en ese gran ámbito. Control de calidad, ya sean industrias farmacéuticas, en todo tipo de industria biotecnológica, ¿sí? Desde, de nuevo, farmacéuticas, desde vacunatorios, desde laboratorios comunes, laboratorios de análisis clínicos, laboratorios de análisis ambientales y demás. Y por otro, lo que uno más asocia con investigación y desarrollo, que es CONICET. ¿Sí? La parte de CONICET es lo más básico y que en realidad básicamente puede englobar todo en CONICET. Una opción que es por fuera de CONICET, que si a ustedes les gusta la parte más de control de calidad justamente, o la parte más de optimización desde el punto de vista general, ¿sí? Sobre todo de drogas, una de las opciones que tienen es la posibilidad de hacer residencias en el ANMAT.
¿sí? El ANMAT, ¿se acuerdan que es nuestra Administración de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica? Son los encargados de validar todo lo que se va a vender como, ya sea medicamentos, alimentos, todo lo que sea para tecnología desde el punto de vista que sea de consumo, ¿sí? Asociado mucho con la salud. Entonces, el ANMAT tiene concursos de residencias, que creo que son como todas las residencias por 5 años, que son específicas para algunos laboratorios o laboratorios propios. Entonces, una opción es que si ustedes entran a la página del CISA, la página del CISA en realidad es el Sistema Integrado de Información Sanitaria, que ahora la deben haber estado escuchando con el proyecto de COVID de la FACU, porque acá es donde nosotros cargamos todos los datos epidemiológicos de COVID, ¿sí? Cuando a nosotros nos llegan las planillas de la gente que se hisopa, nosotros tenemos que cargar todos esos datos en el CISA. Y el CISA va haciendo el control de a quiénes le dio positivo, a quiénes les dio negativo y demás. Además de eso, tiene otras funciones, entre ellas publicitar todo lo que sea relacionado al ANMAT, ¿sí? Y a las necesidades de gente o las búsquedas de gente del ANMAT. Entonces, si es un tema que les gusta, sobre todo la parte de control de calidad, sobre todo en la parte de alimentos y medicamentos, la posibilidad de hacer residencias en el ANMAT está buena, ¿sí? Depende un poco del tipo de residencia y de dónde se busque, la duración y el tema de la plata que puedan acceder al sueldo, pero en general para las residencias del ANMAT es suficiente ya con el título de licenciado. ¿Sí? Entonces, esta es una buena opción como salida laboral rápida si no les interesa la investigación más básica, ¿sí? O la investigación a nivel CONICET. Sí les interesa, si sí les interesa la investigación, bueno, ¿cómo son los caminos para ser investigador? ¿Sí? Ustedes arrancarían como recién en la base de esta pirámide. Recién ahora los vería CONICET. Estarían por aquí, en realidad cuando salgan de la UNAUR. Entonces, su primer paso sería hacer una beca doctoral, ¿sí? Después, una vez que se termina la beca doctoral, aproximadamente son 5 años, en general son 5 años, se puede hacer en menos tiempo, en algunos casos se puede extender un poco más por distintas cuestiones personales, pero oficialmente son de 5 años. Uno pasaría a pedir una beca postdoctoral, ¿sí? Las becas postdoctorales son muy similares a las doctorales en cuanto a formato, pero son de 2 años, ¿sí? Esas becas postdoctorales duran justamente 2 años, y es como para terminar de cerrar tu formación en investigación. Hasta ahí es lo que nosotros llamamos becarios. Hasta ahí son contratos que uno firma son becas, ¿sí? No son sueldos, son estipendios. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes son becarios doctorales, pueden tener una obra social que es unión personal, pero no van a estar haciendo aportes jubilatorios, no son considerados trabajadores. Esa es una de las grandes luchas que tenemos como becarios desde el punto de vista político, ¿sí? Nosotros no somos considerados investigadores, no somos considerados trabajadores, y todas las becas lo que CONICET te dice es que no hay relación de dependencia, es decir, si vos obtuviste la beca doctoral, no te aseguran tener una beca postdoctoral, ¿sí? Y si vos obtenés una beca postdoctoral, no te aseguran entrar a carrera, ¿sí? No te aseguran entrar a la carrera del investigador científico. Es decir, simplemente CONICET te asegura el sueldo en esos 5 años en el caso de doctorado, 2 años en el caso del postdoctorado. ¿Sí? Entonces uno se presenta a lo que se llama concurso. Ahora vamos a hablar de cómo son esos concursos. Una vez que pasamos esto, uno se tiene que postular a lo que se llama SIC, o carrera del investigador científico. Van a analizar todos nuestros antecedentes, y ahí CONICET va a decirte, bueno, sí, ¿te acepto como investigador o no? En el caso de que te acepten, uno entra a la categoría de investigador asistente, que es el más chiquito, que necesitamos sí o sí la presencia de un director. Ese director es el que nos va a dirigir durante nuestros primeros años de investigador. Y después uno va presentando informes, presentando cada tanto los que se llaman pedidos de ascenso, que es para aumentar su categoría. De asistente ya podríamos pasar a adjunto, a independiente ya no requiere ningún tipo de tutor, ya es como cabeza de grupo, y medio que en independiente te puedes quedar ahí para toda la vida. En independiente es como, de hecho mucha gente alcanza solo hasta los niveles de independiente. Si nuestros currículos son muy buenos, pero muy buenos, uno puede llegar a investigador principal, y la categoría máxima que tenemos en CONICET es superior.
Ya para llegar a principal y superior hay que hacer otras cosas más allá de docencia, investigación, ya tenemos que tener más funciones de gestión, ¿sí? Ser presidente de sociedades, ser directores de institutos, ¿sí? Como que ya requiere mucho más gestión administrativa, ¿sí? Pero bueno, la carrera sería eso, idealmente, desde becario doctoral hasta investigador superior. Entonces, ¿qué es justamente un doctorado? ¿A qué llamamos un doctorado? ¿Sí? Para nosotros es medio, si hacemos ciencia básica, es el punto de partida, pero básicamente un doctorado coincide o consiste en la unión de dos cosas. Un trabajo de investigación que genere una investigación novedosa y que genere y que aporte al conocimiento mundial, y por otro lado, una serie de cursos de posgrado que nos van a formar a nosotros como investigadores y como estudiantes, ¿sí? De doctorados, para poder llegar a ser justamente doctores. Si nosotros pensamos en nuestro trabajo de investigación, tenemos que definir básicamente dos cosas. Definir en qué instituto nos gustaría trabajar y con quién. Si necesitamos sí o sí tener un instituto y un director que nos avale, que nos reciba, que nos abra las puertas del laboratorio y que digan, bueno, la investigación va a ser esta. Obviamente, junto con la elección del instituto y la elección del director, viene la elección del tema de trabajo. ¿Sí? Que es básicamente lo primero que tenemos que pensar. ¿En qué tema queremos trabajar? ¿En qué gran área? ¿En qué área más chiquita? Me interesan van a ver que todos los ejemplos obviamente son de ciencias médicas, porque trabajo en ciencias médicas y me sale más fácil. Pero tenemos que pensar, no sé, ¿me gusta cáncer? ¿Me gusta inmunología? ¿Me gusta nefrología? ¿Sí? ¿Qué tema grande me gusta? Y dentro de ese tema, bueno, están estos buenos institutos, están en estos lugares, están estos buenos directores, y tengo estas posibilidades de temas. Entonces, el tema de trabajo, entonces lo vamos a siempre armar en conjunto con un director. ¿Sí? Nuestro director nos lo va a proponer y lo vamos a armar entre los dos. Una vez que tenemos eso, nosotros tenemos que decidir anotarnos en un doctorado. ¿Sí? El doctorado, tenemos que hacer una salvedad. Una cosa es, ¿dónde voy a hacer el doctorado? Es decir, ¿en qué universidad me voy a doctorar? Voy a hacer los cursos y demás, pero me va a otorgar el título de doctor en ciencias biológicas, doctor en medicina, doctor en farmacia y bioquímica. Y otra cosa muy diferente es cómo me pago ese doctorado. Uno podría hacer un doctorado sin beca de ningún tipo. Si uno sabe cómo, o sea, si uno tiene padres que lo mantienen, por ejemplo, uno podría hacer un doctorado sin necesidad de beca CONICET, beca nada. ¿Sí? Los doctorados, si los hacen en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, son gratuitos. ¿Sí? No tenés que pagar el doctorado dependiendo de algunas facultades, sí. Otra diferencia es que, por ejemplo, ustedes como licenciados de UNAUR no tiene doctorados propios, sino tiene todavía Secretaría de Posgrado. Entonces, ustedes sí o sí ese doctorado lo van a tener que hacer en otra universidad. ¿Sí? Pueden elegir la UBA, pueden elegir, creo que la UNSAM también tienen que ir a privadas, sí, pero tienen que ir a otras universidades que ofrezcan estos posgrados. Una vez entonces que deciden el tema de trabajo, con su director justamente lo que van a tener que hablar es en qué universidad les conviene, dependiendo del tema de trabajo, hacer ese doctorado. ¿Sí? Por ejemplo, les conviene en farmacia y bioquímica, les conviene en medicina, les conviene en exactas, ¿sí? Y ver cuáles son los requisitos que les piden en esa facultad en particular. Cada facultad tiene sus propios requisitos para aceptar alumnos de doctorado. Una vez que nos inscribimos en ese doctorado y nos inscribimos y ya tenemos la facultad a la que vamos a ir, empezamos a armar los cursos de posgrado, ¿sí? Esos cursos de posgrado pueden ser de la misma facultad o incluso de otros institutos, ¿sí? Cada facultad tiene como su requisito de cuántos puntos tenemos que hacer o cuántos cursos tenemos que hacer, cuántos cursos son propios y cuántos cursos son de ajenos, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo hago en exactas, como lo estoy haciendo yo, en la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA, te piden que hagas 20 puntos y que al menos 15 sean de ellos. O al menos 10, al menos 10. Al menos 10 sean puntos de ellos. Entonces yo hice materias de ellos, cursos de ellos, y además fui a hacer un curso a Córdoba, hice un curso acá en el IPIME, iba a hacer un curso en Mendoza, ¿sí? Se pueden hacer otros cursos y después le pedís a la facultad que te los valide. ¿Sí? Esa es como la idea general de un doctorado. Esto es desde el punto de vista académico. Lo que yo les decía, por ejemplo, la Facultad de Exactas y Naturales, que es una de las posibilidades que tienen, si bien no se las recomiendo, es una de las posibilidades que tienen.
Facultad de Ciencias Exactas uno tenés de Buenos Aires, tenés 4 grandes ramas para hacer el doctorado. ¿Por O qué no los la es- recomendás? Perdón, ¿eh? No, obvio. No la recomiendo porque es muy molesta para el ingreso gente que no es de exactas. Es como muy proselitista. Entonces, los que somos egresados de exactas no tenemos mayores dificultades. En general, para los que no son egresados de exactas, por ejemplo, te piden que tu director sea de exactas, que trabaje en exactas, o sea, como que tengas algún link con la universidad previa. O, en algunos casos, te piden exámenes de ingreso para el doctorado. O sea, te piden un examen de inglés, te piden un examen que puede ser de algunos temas, y te piden que defiendas tu tema, lo que va a ser tu tema de tesis. Entonces, eso es primero, ya es medio difícil entrar. Y después lo que tiene es que te piden muchos cursos de ellos. Y que depende del tema que elijas, no hay tantos cursos. Ponele, a mí me pasó, en Inmuno no tienen tantos cursos de inmunología. Entonces, por ahí terminé haciendo un curso que no fue el que más me hubiese gustado, o sea, el que no hubiese elegido yo por hacer, por ejemplo, hice el último curso fue de genética, no sé si hubiese elegido hacer un curso de genética. Humana, sí, son enfermedades genéticas más que nada, pero no sé si lo hubiese elegido. Pero me faltaban 2 puntos de exactas. Entonces, uno empieza a jugar con esas cosas. En ese sentido, les recomiendo, si quieren hacerlo en la UBA, porque quieren el sello de la UBA, porque algunos quieren el sello de la UBA, medicina, si quieren hacerlo en ciencias médicas, no, obviamente, y farmacia y bioquímica. Esas dos son mucho más amenas. El problema de farmacia y bioquímica y de medicina es que en general tenés que pagar los cursos que querés hacer. No suelen ser muy caros, pero los tienen que pagar. Exactas no, si son cursos de ellos, nosotros estamos exentos del pago. Pero son detalles que sus directores les van a decir. Sí. ¿De cuánto sería el curso? ¿Una ¿Cómo? semana? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo sería el curso? ¿Una semana, 2 semanas? Los cursos, ¿Cuánto? siempre dependiendo de la longitud y de la carga horaria, y de si son prácticos o teóricos, es la cantidad de puntos que te otorgan. Por ejemplo, yo cursé una materia de grado, que es lo máximo que te van a dar, son 5 puntos. Después tenés cursos de una semana, cursos de 2, si son teórico-prácticos suman más puntos. Está como todo muy tabulado, y de hecho cuando vos entras a los cursos te dicen duración tantas horas, de tal día a tal día, cuántos puntos otorga. Lo que siempre tienen que tener en cuenta cuando chusmeen cursos de posgrado es que tengan examen final. ¿Sí? Tiene que tener sí o sí examen final para aprobarse. Si no te dan un certificado tenemos como la posibilidad que te den certificado de haberlo hecho y certificado de haberlo aprobado. Muchas universidades, si no tienen examen final, no te lo consideran. Por ejemplo, la UBA. La UBA, el requisito es que tengan examen final, que en general son sencillos, o sea, no son la muerte los exámenes finales. Otra pregunta. Si uno está haciendo un curso, pero antes de hacer el doctorado, ¿se pueden guardar los puntos para después o tienen que ser durante el doctorado? Eso depende de cada facultad. Exactas te permite hacer únicamente un curso antes de anotarte y de que te acepten el doctorado. Solo uno. Y vos pedís los puntos habiéndolo hecho después. Pero la idea siempre, lo que yo les recomiendo, muchas veces los trámites de admisión al doctorado tardan mucho, hasta 1 o 2 años en algunas facultades. Y lo que normalmente se recomienda es que no hagan cursos antes de estar aprobados, antes de estar admitidos en el doctorado. O, en su defecto, averigüen muy bien cuáles son los criterios de la universidad para darte los puntos después. Porque Exactas tranquilamente te dice, hiciste 2 cursos antes, elegí uno porque el otro no te lo cuento. O sea, solo te cuento uno. Y es como medio excepcional. Bien. Entonces, por ejemplo, en algunas facultades además pueden elegir departamentos, ¿sí? O qué tipo de doctor quieren ser. En el caso de Exactas, por ejemplo, tienen estos 4 departamentos. En mi caso yo me voy a doctorar por este departamento, que sería el doctorado en ciencias biológicas. Pero mi tema también podría ser para doctorarme en química biológica. Y ahí es como que empiezas a jugar en qué departamento incluso te anotas.
Bueno, hasta ahí entonces la parte como administrativa, o sea, la parte académica, ¿sí? Después es justamente, si no tengo gente que me mantenga durante los próximos 5 años, como vivo, ¿sí? Porque todo muy lindo con investigar, pero nosotros no vivimos del aire. Hay muchas opciones. La verdad es que siempre se habla de las becas de CONICET, pero hay muchas opciones, entre las que están, obviamente, becas CONICET, que es de las que más vamos a hablar, becas UBA, sí, en el caso de ser alumnos de la UBA, o becas de algunas universidades tienen becas propias, sí, a las cuales uno puede acceder y puede presentarse para cursarla, y depende justamente de en qué universidad nos anotemos. Casi todas, de hecho, las universidades nacionales, casi todas tienen algún tipo de beca, que en general, la mayoría suele tomar como punto de referencia en cuanto a su plata lo que dice CONICET. Si CONICET la setió en 45.000 pesos, casi todas tratan de más o menos mantenerse ajustada a lo que sea una beca de CONICET. Algunos laboratorios, algunas empresas dan becas propias, sí tienen becas propias, ya sea para hacer doctorados en particular en un lugar, o uno puede acceder para hacer el doctorado en otro lado, y que no necesariamente implican una relación de dependencia con esa empresa. ¿Sí? Por ejemplo, YPF, en el caso de Exactas, da becas para la gente de geología, por ejemplo, que muchas veces sí implica que después a futuro es más probable que empieces a trabajar con ellos si tuviste ya una beca de ellos, pero hay posibilidad de acceder a ese tipo de becas. Algunos laboratorios también lo hacen. Y otra que es igual de válida, que por algún motivo nosotros no sé por qué no las queremos, pero bueno, de hecho fue el camino que seguí yo, es tener lo que se llaman becas agencia. Las becas agencia son becas otorgadas por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que tienen un camino diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Las becas de CONICET, uno se presenta ya con un proyecto dado. Y esa beca, ahora vamos a ver que para otorgarse se tiene en cuenta un montón de cosas, entre las que se incluyen el becario. ¿Sí? Es decir, las becas CONICET, el becario es el que está concursando para tener esa plata. Las becas agencias entran por otro lado. Las becas agencias se concursan cuando un laboratorio pide subsidios. ¿Sí? Es decir, yo como laboratorio pido un subsidio de X cantidad de plata durante 3 años, y además de pedir esa plata para trabajar, pido un becario, que no lo tengo todavía, no tengo una persona física que va a tomar esa beca, pero pido que dentro del subsidio haya una partida de plata destinada a un sueldo. Si ese subsidio sale, si ese subsidio es aprobado y aceptado, ese subsidio después va a tener asociada una beca. Por ende, ese laboratorio ya tiene un puesto de trabajo asegurado y tiene que concursarlo entre los distintos postulantes. ¿Sí? Entonces, ahí ya es distinto porque la elección de la persona depende del laboratorio y no ¿cómo se llama? No del organismo. ¿Sí? Es decir, yo, Aldana, tengo mi laboratorio. Pido una beca, pido un PICT, que son los subsidios, pido un PICT con beca. Una vez que lo tengo, digo, bueno, listo, ahora tengo la posibilidad de un becario. Abro los concursos a becarios. Y de los 5, 10, 15 que se presentan, miro los antecedentes, hago las entrevistas y yo elijo con quién me quedo. Es un poco más personal, ¿sí? En general, casi todos los que alguna vez laburamos en laboratorios, como tesinistas, una opción es esa. Si no salen las becas CONICET, como ya nos conoce, nuestro director nos ofrece ese tipo de becas. ¿Sí? Son becas de 3 años, al lugar de CONICET que son 5. Son lo que llaman becas de inicio de doctorado, son de 3 años, y después de esos 3 años uno puede acceder a presentarse en una beca CONICET que se llama tipo 2, que son las de finalización de doctorado, que por lo general son muchísimo más fáciles de acceder. Así que es raro que una beca tipo 2 no salga, si durante tus primeros 3 años trabajaste, ¿no? ¿Se entendió la diferencia? Entonces, son igual de válidas, no es que es una más importante que la otra. La única diferencia concreta es que CONICET son 5 años de beca y agencias son 3 más 2 de CONICET. ¿Cómo seguir las convocatorias? Sí. Perdón, ¿el tema de requisitos es lo mismo en Sí. cuanto a la de agencia? De hecho,
Los requisitos oficiales, tipo estar recibido y demás, son las mismas. Ventajas de agencia. No tiene fecha fija. O sea, no estás obligado como CONICET a estar recibido en marzo. Todas las becas CONICET arrancan el 1 de abril. Por ende, todo siempre lo que hacemos es, por ejemplo, ustedes el año que viene están en el último año de la facultad. Si ustedes ven que se van a recibir para antes de marzo de 2022, ustedes se tienen que presentar en la convocatoria 2021, que es en junio. Ustedes se presentan en junio 2021, en enero 2022 se enteran del resultado, es decir, si les salió o no les salió, y cuando ustedes firman la presentación a CONICET, ustedes se comprometen a estar recibidos antes del 31 de marzo del 2022. En el caso de las agencias, no hay límites. Vos te presentás a una agencia cuando ya estás recibido. Y las agencias pueden ser en marzo, en abril, en mayo, en junio, en noviembre, cualquier momento, ¿sí? Porque las abre el investigador cuando el investigador tiene ganas. La única diferencia es que acá sí, para la agencia ya tenés que estar recibido, no te podés comprometer a recibirte a posteriori, ¿sí? Por ejemplo, se hace la convocatoria, se abre, se hace el concurso, ganaste, empezás mañana, o sea, o empezás al mes siguiente, ¿sí? Es la única diferencia. Con CONICET las fechas son muy fijas y muy estructuradas. Bien, buenísimo. Bien, ahora vamos a ver las páginas igual. Básicamente Una lo que pregunta. sí. Y también se hacen cursos también en la agencia, o como eso ya depende del laboratorio. ¿Cursos de doctorado? Claro. Cursos de doctorado es exactamente lo mismo porque corre por la parte académica. Agencia lo único que va a hacer es darte la plata todos los meses. Agencia lo único que te va a pedir es que vos te anotes en un doctorado. Queda totalmente a criterio tuyo y de tu director en qué doctorado, qué cursos hacer. Es totalmente elección tuyos. Lo único que va a hacer agencia es asegurarte, lo mismo que CONICET, asegurarte que todos los meses se te deposita el sueldo, o el estipendio en realidad. Es lo único que hace agencia. Se encarga de la parte económica del becario, solamente eso. O sea que podés hacer el mismo doctorado con una financiación o con otra. Bien, entonces, becas, esta sería la página de CONICET, que ahora la vamos a ver. Comisión de Investigaciones Científicas también tiene a veces concursos a becas doctorales, ¿sí? Depende, las fechas son en general distintas las de SIC. Pero estas, por ejemplo, son partes de las que dan las CIN y demás, son como distintos organismos que dan tipos de beca. Las becas de UBA, en este caso, bueno, me quedó la imagen vieja de la convocatoria de 2019, sí, que es de Secretaría de Ciencia y Técnica. La única diferencia, obviamente, que para las UBA tenés que estar trabajando en un lugar de UBA, obviamente. Y las de agencia, ¿sí? Ahora vemos las páginas un toque. Las tengo abiertas como para que las chusmemos. Entonces, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? ¿Sí? Que ya lo deberían empezar a pensar ahora. Elegir qué tema, qué les gusta. ¿Les gusta desarrollo de fármacos? ¿Les gusta desarrollo de medicamentos? ¿Les gusta desarrollo de terapias? ¿Les gusta inmuno? ¿Les gusta fertilidad, por ejemplo? ¿Vacunas? ¿Agro? ¿Bacterias? ¿Les gusta viro? ¿Qué les gusta? ¿Sí? ¿Qué área consideran que les gustaría investigar durante 5 años? ¿Sí? Piensen a largo plazo. ¿Sí? Piensen que tiene que ser un tema que, si bien después pueden cambiar de tema, es más difícil cambiar de área. ¿Sí? Por ejemplo, yo arranqué en inmunología estudiando una bacteria. Me cansé de esa bacteria, entonces voy a cambiar de área, pero dentro de inmuno. ¿Sí? Me corro más para el lado de cáncer, pero es de inmuno. No me diría ahora, no sé, desarrollo de fármacos. Como poder puedo, pero por lo general uno después se queda medio en el ámbito grande, ¿sí? Como que el tema paraguas tienen que estar como bastante seguros de qué es lo que les gusta. ¿Sí? No quiere decir que nunca lo vayan a poder cambiar, pero es un poco más difícil, ¿sí? Como que es más fácil cambiar dentro del mismo área. Entonces, primero tienen que decidir esto. Una vez que deciden eso, una vez que deciden, bueno, ok, me gusta inmuno,
Genial. Entro a ver cuáles son los institutos que trabajan en esas áreas. ¿Sí? Por ejemplo, si pienso en inmuno, tengo grupos en el INTA, grupos en el INIGEM, que es en el Hospital de Clínicas, grupos en el IQVICEN, que es en la Facultad de Exactas y Naturales, el IMEX, que es en la Academia Nacional de Medicina, que es donde estoy yo. Tenemos en el IBIME, sí, que es otro instituto más de CONICET, el INVIRS, que es el que está haciendo ahora toda la parte de COVID, o en el Instituto del ELBAR, por ejemplo. Ahora, obviamente, si bien todos estos institutos tratan el área de inmuno, muchas veces lo que pasa es que lo tratan desde distintas perspectivas, ¿sí? Por ejemplo, el INTA es más que nada vacuno, más que nada ganado, ¿sí? Todo lo que es inmunología ganadera, de cualquier tipo de animales. Más que nada vacunas o fármacos, pero más desde el punto de vista, de hecho, más aplicado incluso. En el IMEX, que es donde estoy yo, el IMEX y el IBIME, es casi todo humano. Por ejemplo, junto el INVIR también es todo humano. Entonces, estos tres institutos, por ejemplo, es área humano, que podemos hacer cosas en animal, pero el principal objetivo son patologías humanas. El del LUAR, por ejemplo, tiene una mezcla medio rara entre inmuno, pero no más inmunobásica, tiene más cosas de patógenos que resultan, microorganismos que resultan patogénicos, ¿sí? Microorganismos que interaccionan con el sistema inmune, pero más desde el punto del microorganismo, no tanto desde el punto de vista del sistema inmune, ¿sí? Entonces hay que empezar a leer un poco en las descripciones de los institutos cuál es el perfil de ese instituto. Una vez que decido eso, entro a mirar los grupos, ¿sí?, que hay de trabajo. Y ahí, dentro de los grupos de trabajo, elijo los temas que me gustan. ¿Sí? Me gusta el laboratorio de esta persona, me gusta el laboratorio de tal, me gusta el laboratorio de tal. Y después, por lo menos para tesina de la licenciatura y para doctorado muchas veces también, caraduras, casi todos los institutos tienen el mail de los directores del laboratorio, escribimos un mail. Mirá, ¿qué tal? Me presento, soy tal, estoy buscando esto, estoy esto, me llamó la atención tu laboratorio por tal cosa, estaba pensando si necesitaban tesinista de licenciatura, si están buscando gente de doctorado. Mucha gente no contesta, mucha gente sí, podemos tener entrevistas, podemos no tener ninguna novedad, sí, acá ya es como muy depende de la persona que está del otro lado, ya depende sí o sí del coso, del director. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No, igualmente después tendría que hacerte algunas consultas sobre los requisitos y el currículum vitae. Ahora vamos a ver qué es lo que puntúa CONICET. Ah, genial. ¿Sí? Bueno, entonces, esto como que lo que tienen que hacer ustedes es como su tarea, y buscar qué laboratorio y qué temas les gusta y como con quién contactarse. Ya la parte más del proyecto va a estar más asociada al director, ¿sí? Ahí ya van a tener una persona con muchísima más experiencia, obviamente, y saber bien, bueno, te conviene el doctorado acá, te conviene presentar esto, el tema va a ser esto, sí, van a estar como acompañados. Bueno, vamos a CONICET, que es lo más, si quieren hacer investigaciones, como lo más normal, lo que todos intentamos alguna vez en CONICET, a la mayoría nos dijeron que no alguna vez, así que todos nos presentamos. Esta es la página de CONICET. De hecho, se las voy a mostrar más fácil en vivo y en directo. Si nosotros vamos a CONICET, entonces alguna vez chusmearon la página de CONICET, conicet.gov.ar, nos abre este portal, ¿sí? Este es el portal de CONICET. Tenemos noticias, tenemos 1,5 millones de cosas. A nosotros nos van a importar principalmente dos. Primero y principal, lo que se llama convocatorias, ¿sí? En convocatorias, nosotros vamos a tener las distintas convocatorias que tiene CONICET. A ustedes, hoy por hoy, les va a importar la parte de becas. Si vamos a las becas de CONICET, tenemos resultados de la convocatoria del año anterior y las bases, ¿sí?, de la convocatoria. En este caso estamos en las de 2020, es decir, somos los que nos presentamos este año para empezar el año que viene, ¿sí? Becas es finalización de doctorado, que son las que serían de tipo 2 si pidieron una agencia, becas internas doctorales, que son las de 5 años, y becas de postdoctorado, ¿sí? Como que las están. Entonces, siempre, lo primero que van a tener que hacer ante cualquier convocatoria es leer las bases y condiciones, ¿sí? Primero, para ver qué tipo de beca es,
y cuáles son los criterios que van a tener y cuáles son los requisitos, para ver si uno califica o no para presentarse. Entonces, acá ya se podrían descargar, por ejemplo, las bases de las convocatorias, ¿sí? Entonces, en su caso, ustedes deberían descargar esta, bases de becas internas doctorales, ¿sí? Que son las que se llaman internas porque son a nivel país. Hay otras becas, que son las que se llaman cofinanciadas y demás, que es en el caso de tener que optar por una de esas becas, su director les va a decir, no, te conviene esta beca, ¿sí? Ellos ya saben si es para bases de convocatoria común o convocatoria de temas estratégicos y demás, ¿sí? Centrémonos en lo más clásico. Entonces, ustedes deberían descargar este archivo que les va a dar un montón de información. Entre la información que les va a dar, además de las fechas de presentación, debería aparecerles algo así, una idea así, que son los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ver para tener más o menos idea de qué tan bien rankeados pueden llegar a estar. Los concursos de CONICET básicamente funcionan como una base de datos en las cuales nosotros vamos a subir nuestro CV, ahora les voy a mostrar cómo se hace, cuál es el formato. Es una base de datos en la que nosotros cargamos la información en un formato muy particular. Y el concurso va a estar basado básicamente, en caso de becas de doctorado, en 3 criterios. Los antecedentes del solicitante, obviamente, es decir, sus antecedentes como estudiantes, si tienen, o sea, cuál es su promedio de calificaciones, si están por lo que se conoce como por arriba del promedio histórico de su universidad o no, ¿sí? Hay una especie de regla en la cual basan el promedio, depende de qué tan bueno es el promedio de esa facultad, qué tan bueno es su promedio. O sea, ustedes siempre tienen que tratar de estar por lo que se llama por arriba del promedio histórico. Si tienen antecedentes en investigación, si tienen antecedentes en docencia, si tienen antecedentes en divulgación científica, es decir, participaron en el 8 de los museos, participaron en Semanas de la Ciencia, presentaron algún póster, trabajaron en algún laboratorio y presentaron un trabajo, ¿sí? De que obvio llegan a tener un paper, sería un golazo, ¿no? Pero es muy raro en becas de inicio tener algún paper, ¿sí? Todo eso, junto con su promedio de la carrera, va a tener, como ven, el 45% del puntaje, ¿sí? Es mucho puntaje, ¿sí? O sea, si son 3 opciones, es mucho puntaje. Después, además de eso, van a tener en cuenta el lugar, el director y el lugar de trabajo, ¿sí? En cuanto al director, básicamente, en general le dan la mayoría de los puntos a todos, en cuanto a que sea un investigador formado, sí o sí tienen que ser investigadores de CONICET. Sí, es muy difícil que no sean investigadores de CONICET, hay que hacer como un par de trámites más, pero básicamente te piden que sean doctorados, que están hecho la entrada a carrera en CONICET, que obviamente tengan experiencia en el tema donde ustedes van a trabajar, que el laboratorio esté bien establecido y que el lugar de trabajo tenga las condiciones necesarias para llevar a cabo esa investigación. Si yo planteo que voy a hacer una investigación usando citómetro de flujo, un confocal y un bioterio, y mi lugar de trabajo no tiene ni confocal, ni bioterio, ni lugar, ni nada, tengo que avisar dónde lo voy a hacer, ¿sí? Eso es lo que se llama factibilidad. ¿Qué tan factible es hacer mi proyecto donde yo trabajo? Que no implique ir a otro instituto, porque para eso, que el becario se mueva a otro instituto directamente, ¿sí? En conjunto, el director obviamente se lleva la gran parte del puntaje y el lugar de trabajo también. Por lo general, los lugares de trabajo suelen dar puntaje. O sea, un buen punto, o sea, casi todos llegan a los 5 puntos. Y por último, no menos importante, que es bastante puntaje, el plan de trabajo, ¿sí? Ese plan de trabajo va a definir qué es lo que van a hacer, ¿sí? Ese plan de trabajo siempre tiene exactamente el mismo formato, que lo tengo por aquí. Con ese tipo de plan de trabajo. Tiene este formato tan hermoso y particular de CONICET, que es horrible para escribir. Título del proyecto, siempre van a tener que tener un título bastante informativo de lo que van a hacer.
¿Cuáles son los objetivos de ese trabajo? Objetivos es, en una carilla, explicarte todo el proyecto. Es decir, en este caso sería todo lo que es introducción súper necesaria para entender qué es lo que voy a hacer, cuál es el objetivo general del proyecto. Por ejemplo, en mi caso, bueno, los chicos de Inmuno ya saben de qué trabajo, pero en mi caso yo trabajo estudiando cuál es el rol de las plaquetas en la... Acá cambió, era otro el objetivo. Eso es otra cosa. Una cosa es lo que uno escribe en el plan de trabajo y una cosa es lo que finalmente hace. Yo, por ejemplo, lo cambié a mitad de doctorado. Se me ocurrió cambiarlo y lo cambié. Se puede. El objetivo general de mi trabajo, entonces, era estudiar. Yo trabajo en brucelosis con plaquetas y el sistema inmune y ver cuáles son las interacciones. En este momento, mi objetivo principal era ver por qué los pacientes con brucelosis tenían trombocitopenia, es decir, una disminución en plaquetas, ¿sí? Nosotros planteábamos que la brucela, como bacteria, uno de los mecanismos de evasión que tiene es generar una depresión del sistema inmune y una depresión de las plaquetas. Entonces, mi objetivo general era ver eso, ¿sí? Entonces yo planteé que era ver el rol de brucela sobre la megacariopoiesis, que es el proceso de formación de plaquetas, la biogénesis plaquetaria, y ver cuál era el rol de las plaquetas durante la infección por brucela, ¿sí? Ver si mejoraban o empeoraban la infección. Una vez que establecimos el objetivo general, tenemos que establecer lo que llamamos objetivos específicos, ¿sí? Es decir, todo muy lindo con esta pregunta, pero es una pregunta muy amplia. Tengo que dividirla en preguntas más pequeñas para poder responderlas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justamente decir cuáles son esas preguntas más pequeñas. En mi caso, yo había seteado 3 preguntas o 3 objetivos principales, que era ver cuál era el rol de las plaquetas en el curso de la infección. En particular, yo trabajaba con monocitos y macrófagos, entonces era ver en eso. Ok, me centro no en el sistema inmune general, porque es muy grande. Me centro en cuál es la interacción con los monocitos, ¿sí? Y para eso generaba como 3 subobjetivos. Ver si las plaquetas modulaban la infección en el tiempo, ver los mecanismos. Yo había demostrado en mi tesis de licenciatura que las plaquetas se asocian con los monocitos y forman complejos. Mi objetivo en el doctorado era ver cuál era el mecanismo de formación de esos complejos y determinar si se modulan aspectos funcionales de los monocitos, más allá de los que ya había visto, ¿sí? Entonces, esos eran mis 3 objetivos para cumplir mi objetivo principal 1, ¿sí? O mi pregunta principal 1. Y así lo hice con los otros. Tenía lo de megacariopoiesis, eran otros 3 objetivos, y yo quería armar un modelo murino de brucelosis. ¿Sí? Que es básicamente poner a punto. Los ratones no son un buen modelo de brucelosis, nunca lo fueron y nunca lo van a ser, pero quería poner a prueba un modelo, o sea, quería poner a punto un modelo. Una vez establecido eso, que es lo básico y lo principal, tenemos que obviamente poner antecedentes, que es como una introducción mucho más expandida. De nuevo, ¿cuál es nuestra hipótesis de trabajo? Una cosa es un objetivo, sí, que es responder algo. O sea, una cosa es un objetivo, como es, por ejemplo, dilucidar el rol de las plaquetas en la infección por brucela. Otra cosa es la hipótesis que yo manejo. Mi hipótesis es que, para mí, las plaquetas son capaces de modular la infección. ¿Sí? Acuérdense que las hipótesis siempre se plantean como sí y entonces, o de una manera que yo pueda rechazar o aceptar. ¿Sí? Los objetivos no. Los objetivos en general se escriben de forma descriptiva. Quiero ver esto, quiero analizar, quiero estudiar, quiero evaluar, ¿sí? La hipótesis va a lo concreto. ¿Las plaquetas hacen esto o no lo hacen? ¿Sí? ¿Lo puedo rechazar o no? Y después, obviamente, actividades y metodología. ¿Sí? Es decir, el objetivo 1, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a estudiar esto. ¿Cómo lo voy a estudiar? Y voy a incubar esto con esto y lo voy a medir por el citómetro. Voy a poner estas 3 cosas, voy a marcar esto, esto y esto, y lo voy a mirar por un confocal. ¿Sí? Bien a lo concreto, a los experimentos que voy a hacer. Y por último, creo que tiene lo de factibilidad. Sí, factibilidad, que es lo que yo les decía. ¿Cuál es la infraestructura que tiene mi laboratorio? Sí, en mi caso, en mi instituto, yo listaba todas las cosas que tenía que hacer. Por ejemplo, mi proyecto tenía una dificultad. Bruselas se trabaja en laboratorios de bioseguridad nivel 3. Mi instituto no tiene laboratorios de bioseguridad nivel 3. Entonces yo tenía que blanquear y decir, mira, los voy a ir a hacer a otro instituto, a tal instituto.
¿sí? Ya tengo un acuerdo con, en este caso, el INVIRS, y voy a ir al INVIRS a hacerlo. Y otra de las cosas que te piden que pongas es los subsidios que tiene ese laboratorio, es decir, con cuánta plata cuenta ese laboratorio para tener un becario. Todo muy lindo, pero si el laboratorio no tiene un mango, yo no te voy a dar un becario porque ese becario no va a tener con qué trabajar. Entonces, eso cuenta, ¿sí? En general, uno no lo tiene muy en cuenta, pero con ISET sí. Y después, bueno, obviamente la bibliografía que usamos para escribir, ¿sí? Esto es la parte del proyecto. Estos son 30 puntos de toda su convocatoria. Por otro lado, entonces, lo otro que yo les decía que es importante para nosotros en CONICET es lo que se llama intranet, que es donde nosotros cargamos nuestro CV. Si yo voy a la intranet, obviamente usuario y contraseña, nos abre esto. Tenemos lo que se llama usuario de bancos de datos, que es donde nosotros tenemos actualizado nuestro CV todo el tiempo. Esto es independiente de si tenemos beca o no, ¿sí? Porque se usa para muchas cosas la intranet de CONICET. Y otra es esta, que es usuario y presentación, que acá es donde van a aparecerles, cuando se abran las convocatorias, les aparece esto, que son las convocatorias abiertas. Sí, es decir, son las convocatorias a las cuales yo me puedo postular. No voy a apretar postularme porque no me quiero postular a ninguna de estas cosas, obviamente, pero les voy a mostrar cómo es mi convocatoria viejita. Estas, por ejemplo, son mis convocatorias históricas. Mi beca doctorado inicial que no me salió, la beca que sí me salió de final de doctorado, y ahora es la beca que me presenté, que es la beca postdoc. Si yo la abro, me aparece esto, ¿sí? Y acá tengo que ir cargando todos mis datos. Si yo ya tengo mi intranet cargada, como mi CV cargados, te trae los datos automáticamente. Si no, uno tiene que entrar y por la primera vez cargar todo manualmente. Un embole, pero en algún momento lo van a tener que hacer. Entonces, ¿qué va a tener en cuenta mi CV? Obviamente, identificación, dirección, lugar de trabajo propuesto, datos académicos. Si yo voy a datos académicos, tengo que elegir lo que se llama la disciplina donde me voy a presentar, tema de investigación que voy a utilizar. Director, codirector, aspectos éticos, eso ya es muy particular del proyecto. Y la otra importante es trayectoria. Trayectoria es todo lo que hice. En mi caso, dónde estoy inscripta al doctorado, dónde hice mi universidad, o sea, mi licenciatura, la tesis y todo lo demás, y formación, si tengo terciaria, secundaria, incluso se puede poner primaria si querés. No importa mucho la primaria. Cargos, en mi caso, cargos docentes, tengo cargado obviamente la UNAUR y medicina o cuando trabajaba en medicina. Si tenemos cargos a nivel terciarios, a nivel primario, si hacemos cursos de posgrado, o sea, si dictamos cursos de posgrado. Si tenemos becas anteriores, por ejemplo, si ustedes tuvieron una beca SIN, eso se carga acá y suma puntos, ¿sí? Como más a su trayectoria. Si tuvieron, no sé, becas de algún tipo en la UNAUR, se pueden, si fueron becarios de algún tipo de UNAUR, se pueden dar. Si tuvieron cargos de gestión, es muy raro para becarios tener cargos de gestión. O sea, obviamente la plataforma está organizada hasta para investigadores superiores, entonces hay muchas cosas que nosotros vamos a dejar vacías. Si tuvimos otros cargos, entonces esto es toda la parte de cargos. Si formamos recursos humanos, ¿sí? Si tuvimos becarios a cargo, si tuvimos tesistas, si tuvimos, por ejemplo, yo en mi caso tuve una pasante, entonces yo cargo la información de mi pasante. A mí me da puntos haber formado recursos humanos, ¿sí? Entonces en mi caso tengo a mi amor de pasante, que la pandemia no me la dejó seguir teniendo, pero bueno, cargamos acá a la gente que vayamos teniendo a cargo. Productos y servicios, por ejemplo, y acá viene, esto es lo principal, siempre, lo que más le va a importar a CONICET son los papers que tenemos como autores. ¿Sí? Siempre, obviamente, publicados en revistas indexadas y que sean con revisión de pares. Entonces, acá vamos a cargar todos los papers que tenemos, y tenemos que avisar en qué posición estamos. ¿Se acuerdan que en los papers la posición de los autores implica relevancia? El más importante siempre es el primero y el último. El primero es el que hizo el trabajo de mesada, más que nada, y que llevó adelante el trabajo del laboratorio, y el último es el director, y el que tiene más la parte
como de idear el plan, y en el medio en general van asociados a qué tanto uno participó en ese trabajo. Entonces uno va cargando todos los papers dependiendo del año que los publicó. Si escribieron libros o si escribieron partes de libros, y después lo que probablemente ustedes puedan llegar a tener para una de doctorado, papers es muy raro, trabajos en eventos, ¿sí? Pósters. Pósters en la facultad, pósters en algún congreso que hayan podido presentar. Los pósters, la ventaja que tienen es que, en general, trabajando 6 meses, un año, se puede acceder a tener un póster publicado en algún congreso, ¿sí? Acá tendríamos que cargar todos. Ven que siempre les van diciendo cuántos tienen, ¿sí? Los que les van mostrando, se pueden ir cambiando. Siempre tenemos que ver el año, el título, el tipo de congreso, o en qué tipo de formato se lo presentó. Si fue congreso, si fue simposio, si fue una presentación oral, si fue una presentación escrita. Obviamente, en el caso de tesis de licenciatura, por ahí ya la pueden, pero tienen que cargar las tesis. Si uno carga los archivos de tesis, mostrando cuándo la hizo, cuándo la defendió, la nota que se sacó, y carga el certificado de la tesis. Si tenemos algún otro tipo de producción, de algún estilo, informes técnicos, bueno, en este caso no sería. Si estuvo metido en desarrollos tecnológicos, de algún tipo, o comunitarios, no se me viene a la cabeza ninguno, pero por el área en el que estoy yo, en otras áreas sí, en mi área no, como que no se me viene a la cabeza ninguno. Servicios, por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo diagnóstico de COVID, entonces eso se considera un servicio a la comunidad, o un servicio a la población y a la sociedad, entonces se puede cargar como inicio del servicio. Y comunicaciones de la ciencia. Esto sería lo que es, ¿cómo se llama? Divulgación científica. En mi caso, yo tengo charlas de orientación vocacional, noches de los museos, yo estuve como expositora y como organizadora, entonces se carga como las dos cosas. Y tengo semanas de la biología, no sé si ustedes no tienen eso en una UR. Exactas tiene una especie de feria de ciencias que se hace todos los años, por carreras. Y es semana de la biología, semana de la matemática, semana de la geología. Yo estaba en las semanas de la biología. ¿Sí? Es como expositora en distintas actividades que se generaban. Por ejemplo, ahí justo vi que entró Mecha. Por ejemplo, Mecha podría cargar Noche de los Museos. ¿Sí? Haber participado en una Noche de los Museos cuenta como antecedente de divulgación. Y producciones de bienes, no sé. En el área en el que yo estoy no se considera. ¿Qué más? Esto es participaciones, si trabajaron en proyectos de algún tipo, financiaciones, en qué subsidios están, una vez que ustedes van aumentando en las categorías o como becarios. Si, por ejemplo, mi directora saca un subsidio, yo como becaria estoy incluida en ese subsidio. O sea, ella me tiene que incluir, pero estoy incluida en ese subsidio como trabajadora de ese subsidio. Entonces, yo tengo que avisar en qué proyectos estoy involucrado. Ya sea de proyectos de investigación y desarrollo, de extensión y vinculación, o de comunicación pública, por ejemplo, si están metidos en algún proyecto particular. En el caso de los que estén para COVID, pueden estar en servicios o pueden estar por ejemplo, en proyectos supongo que serán proyectos de servicios. ¿Sí? Y las becas que recibimos siempre se van como cargando. Y después tienen otras para poder poner, ¿sí? Premios o cosas que hayan recibido. Además de todo esto, van a tener que cargar un CV, ¿sí? Un CV en formato Word, o un PDF, mejor dicho, en el cual pueden poner toda la información que no encontraron dónde volcarla acá. ¿Sí? Si yo no encontré dónde volcarlo porque no está la categoría, puedo ponerlo en un CV, lo tengo que poner en un CV aparte. Y además, creo que lo único que me faltaría después, bueno, los archivos que tenemos que adjuntar, entonces, vamos a tener que adjuntar el proyecto, ¿sí? Que eso lo van a armar con su director, el CV, y el aval del lugar de trabajo. Sí, estos dos no, porque son para postdoc, que son el preliminar de la tesis y el compromiso de defensa de la tesis doctoral. Sí, pero eso es lo que ustedes deberían presentar de doctorado. ¿Dudas? Mucha información.
Esto obviamente después van a tener que jugar con el coso y todos vamos a putear porque todos puteamos al sistema. Yo tengo una consulta. ¿Cómo va? Sí, no, te escucho muy bajito, Mer. Ahí lo subo, ¿no? Dale. ¿Cómo hace mucho ruido? Yo lo voy buscando. Ahí mejor. Sí, ahí está. Te quería preguntar dónde cargaste lo de COVID. ¿Pusiste servicios? Yo lo cargué en servicios. Déjame ver que Porque me hay fijo. servicios sociales y comunitarios. Sí, me costó un montón encontrar dónde, ¿eh? Y lo discutí un montón con mi directora porque hay dos opciones de dónde cargarlos. Yo lo cargué en servicios, En tipo de producción servicio y- diagnóstico. Ay, Yo lo cargué así. si no encontraba, no lo había cargado todavía. Tienes que poner principio y fin del trabajo, una descripción del servicio y empezás a ver en las opciones en cuál te queda. Gracias. De nada. ¿Algo más? No. Creo que de esto no. ¿Alguna duda de Sigeva? Esto es más o menos lo que van a tener que, como para tener en mente qué es lo que van a tener en cuenta para pedirles, básicamente. Y para agencia, ¿dónde se cargan los datos? Ahí está. Para agencia, ahora vamos a agencia. CONICET se publica así y después una vez que uno manda, espera, y espera, y espera, y espera. En algún momento llega la resolución. ¿Sí? Ustedes cargan todo eso y lo mandan. Agencia es un poquito distinto. Agencia, ustedes lo que tienen que hacer, esta es la página de agencia, se las presento. Es la página dentro de Argentina, es Agencia Nacional. Pueden buscar AMPICIT y les va a llevar a esta página. Venimos acá, que es Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica. Y acá tenemos algo que se llama becas. Les abre esta página. Y lo que podemos, acá tenemos que definir si sos investigador responsable, ¿sí? Para llamar a concurso, o si sos becario y querés encontrar una beca, entras al buscador de becas. Acá elegís si tienen prioridad para estar en capital o no. Comentario al margen. En general, lo que es provincia y el interior de Buenos Aires siempre tiene prioridad, o tiene mayores posibilidades y es menos competitivo que Capital Federal. Cierro paréntesis. A algunos les puede servir, a otros no, algunos están decididos a irse, otros no. Aviso, simplemente, que en general ocurre eso. Podemos buscar por provincia, por área temática, o si conozco ya la convocatoria de alguna persona, ¿no? Pero, por ejemplo, si quiero buscar por área temática, las áreas temáticas son medio raras, las que tiene divididas, pero bueno, por ejemplo, ciencias médicas, busco, y me van a aparecer las solicitudes que están abiertas. En este caso tengo una en INTECH, que es, por ejemplo, en título del proyecto, Efecto del cambio climático sobre las comunidades de las lagunas pampeanas. Póngale. El código del proyecto asociado, la institución, una breve resumen del tema. En general, si yo debería cliquear acá, y no estaría funcionando, pero en general uno cliquea y lo lleva al proyecto, pero bueno. Tema de trabajo, descripción de la beca mínima, requisitos del becario. Estos requisitos ya son requisitos que puso el laboratorio. Tengan en cuenta que en estos casos, el laboratorio puede tener requisitos extra de los comunes, ¿sí? Por ejemplo, que tengas disponibilidad para viajar, porque la beca es en conjunto con otro país, entonces yo necesito que vos puedas viajar una vez al año. Bueno, para mí es requisito que vos puedas viajar una vez al año, ¿sí? Entonces, los laboratorios pueden poner ese tipo de requisitos, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, buscan licenciado en Ciencias Biológicas, carreras afines, ustedes entrarían en carreras afines, preferente con experiencia previa en el área de limnología, se valoran conocimientos sobre comunidades zooplánticas, pero no es excluyente, por ejemplo. Manejo de técnicas estadísticas, y acá les dice, los interesados deberán enviar un correo electrónico a los investigadores responsables, están acá, ven que acá me aparecen el mail del investigador responsable, con CV del postulante, carta de interés, y 2 referencias de contacto. Esto es lo más básico, en general te piden CV, alguna carta de motivación, ¿sí? Y a veces te pueden pedir cartas de recomendación. A veces sí, a veces simplemente piden un mail o un teléfono de referencia como para llamar, che, ¿conoces a tal? Bueno, ¿qué opinás? ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta.
En este caso te dice, bueno, obviamente el lugar de la beca, por ejemplo, este es en Chascomús, cuándo empezarían, cuánto dura, y el estipendio. El estipendio en general está asociado mucho al estipendio de CONICET, por lo general. Agencia seguro, agencia lo que te dice siempre es, si CONICET aumenta, cuando está la resolución de CONICET que aumentó, nosotros aumentamos. Siempre se van a mantener a la par con las de CONICET. Y la información de contacto, ¿sí? Con quién escribirse. En este caso, entonces, nosotros no tienen que cargarlo en un sistema ya precargado. Acá simplemente le mandan un mail a la persona. Hola, mira, encontré tu presentación en agencia, estoy interesado, te adjunto, o sea, te presentas, te adjunto mi CV, mi carta de recomendación y mis contactos. Esa persona las va a recibir, va a hacer un listado con toda la gente, probablemente haga entrevistas con los distintos becarios, ¿sí? Armará un concurso con las condiciones que a él le parezcan mejor, ¿sí? Ya sea el criterio que a él le parezca, si considera que su criterio importante es las notas, si considera que prefiere valorar la experiencia, no sé, ahí ya dependerá del laboratorio, y arma un orden de mérito. Entonces dicen, bueno, le doy la beca al que salió mejor en ese orden de mérito. Pero para eso ya tenés que estar graduado. Sí. En este caso, por ejemplo, acá te piden que la beca inicie el 1 de enero. Entonces, por ahí si vos le decís, mirá, si me comprometo a recibirme en diciembre, ¿me tomás igual? O sea, vos estás obligado a estar recibido para el inicio de la beca, no para la presentación. Eso ya lo tenés que hablar con él. En este caso, justo, bueno, tiene un inicio diferido, no es mañana, inicio. Entonces, por ahí, si te falta solo defender la tesis, por ahí le decís, mirá, tengo fecha de defensa en noviembre. ¿Aceptás igual? O sea, lo tenés que charlar con él. A ver si hay alguna. Por ejemplo, ¿ves? Esta está más complicado. El inicio de esta beca sería el 1 de noviembre. Ya, a menos que te recibas mañana, ya no podrías, por ejemplo. Eso depende mucho de qué tan antes o después publique, o sea, qué tan diferido esté la convocatoria de cosas. Igual Simplemente, sí. Esos son 2 años. Claro. Estos son 2 años, probablemente porque ya hayan tenido algún becario de 1 año, o se esté por terminar el subsidio. También tienen que tenerlo en cuenta. Algo que yo les recomiendo, y que miren, cuando por lo general tienen tan poca fecha, por ejemplo, no sé cuándo publicaron este artículo, pero por ejemplo, cierra el 19 de octubre y el 1 de noviembre arranca, a veces pregunten, porque puede ser que ya tengan un becario asignado. Es decir, ya hay un tesinista de laboratorio que está trabajando y que probablemente tenga la beca por continuidad. ¿Sí? Es un secretito. ¿Sí? Muchas veces eso pasa. Si un laboratorio que ya tiene becarios, ellos están obligados para las agencias a abrir concurso público. Pero en general siempre, si vos ya tenés un becario que conocés y que vienes, por ejemplo, haciendo la tesis de licenciatura con vos, es muy raro que no le des la beca a él y se lo des a otra persona. Sí, por una cuestión. Esta no perdés, o sea, podés presentarte un montón, no perdés nada. No es que perdés como en CONICET que solamente te podés presentar a un laboratorio. Acá podés presentarte definidas. Te pueden salir 4 y elegir, bueno, estas 3 las rechazo, me quedo con esta. No tenés, en las agencias no tenés límite de presentación. Porque de nuevo, es más interno, es más un concurso con el investigador responsable. Mira, este tipo lo conozco, es un buen laburo. No es un tema muy copado, pero es un lindo grupo. Bueno, y acá pueden buscar todas, o sea, pueden ir entrando a las distintas áreas temáticas o sin área temática y que te tire todo lo que hay. Pero tengan en cuenta que les va a tirar cosas a nivel todo el país, o sea, chusmen de dónde es, obviamente. Y después pueden, si no les convence esta información, pueden entrar después, por ejemplo, con quién es, y entrar al instituto y buscar el laboratorio y ver las líneas de investigación de ese laboratorio. ¿Sí? Y después ya hablan con él. Creo que no me queda nada más, así como, no, pues estos son los de la presentación. Y estos los criterios de evaluación. Dudas, preguntas.
mucha Sí, info, y yo, y tienen que digerir. ponele, si yo mando un currículum a un mail de esos de la agencia, debe ser un montón la competencia, ¿no? Me imagino debe ser... No necesariamente. Depende mucho del tema y el laboratorio. Si vas a un laboratorio top, 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 sí. La última vez, de hecho, la última vez que se presentaron chicas en mi laboratorio, o sea, mejor dicho, que alguna de las investigadoras abrió convocatoria para agencia, se presentaron 2 o 3. No hay mucha... Por eso yo le digo, agencia nadie la tiene en cuenta. Claro, es como... A veces está buena. Todo el mundo va con ICET y es más complicado conseguir. Ujú. Yo de hecho entré así, entré por agencia. Pero no hay tanta competencia. A veces o sea, podés tener la mala suerte de que justo el tema que te gusta tenés un montón de competencia. Pero si no, por ahí, en general se manejan 4, 5 pibes. Entonces, de esa competencia, ya aparte, a mí lo que me pasa con la agencia es que empiezan a jugar otras cosas que CONICET no tiene en cuenta. CONICET, la verdad es que es un sistema que está bueno porque es, en teoría, de meritocracia. Teoría, muy entre comillas, lo es. Pero no tiene nada más en cuenta que no sea lo que está en el papel. En estos casos, vos tenés una entrevista con la persona. Entonces, a nosotros nos pasó. Un chico que tenía todo 10, y con mi compañera lo miramos y decimos, este chico no me cierra, o sea, no sé. Y otra chica que por ahí no tenía el recontra super promedio, pero hablando, te das cuenta que le recopaba la idea, o sea, del trabajo. Y le re gustaba y como que tenía un montón de ideas y que de hecho nos empezó a preguntar un montón de cosas del proyecto y tiraba ideas, o sea, otro perfil. Y dijimos, mira, yo prefiero a la que tiene un promedio un poco más bajo, pero me siento más cómoda que el otro. No sé, mi directora, por ejemplo, en ese caso no se escuchó. Y me dijo, sí, la verdad es que me siento más cómoda con ella. Y la piba vino y es una genia. Y de hecho no se va a presentar a CONICET porque dijo, con mi promedio no entro en CONICET. Nosotros la conocimos al final para Tesina, no se presentó en ese momento a beca, pero sabíamos que, por ejemplo, para CONICET no entra. ¿Qué promedio Entonces tiene? no se tiene tanto en cuenta el promedio, digamos, sino otras cosas. Todo, obviamente, depende en qué laboratorio. Hay laboratorios que, de hecho, te piden promedio más de 8 o no entras. No, la chica esta no estudia en Capital y creo que tiene promedio 6 y pico. No era un muy buen promedio. O sea, es bueno, pero no es CONICET Claro, bueno. Claro, si lo comparás con el promedio histórico, por ejemplo, no es... Claro, está superior. como en su promedio, está como en el promedio histórico. En general, la idea es que esté por lo menos un punto arriba. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda. En el caso, por ejemplo, de lo que serían las maestrías, para lo que es investigación, ¿sirve o no sirve? ¿Es como más complementario? ¿O cómo es, digamos? Estoy pensándolo porque no sé muy bien. Las maestrías sirven un montón afuera. Ahora, hay un detalle. Por lo menos en la UBA, tendría que chusmearlo en una UR. En la UBA, como las carreras son largas, son de 6 años contando, o 7 en realidad, la UBA es 7 contando CBC. En algunos países de afuera, si vos las convalidás, te las cuentan como máster, si hiciste tesis de licenciatura. Es el caso de biología. Biología nosotros tenemos 6 años y un poco más con el CBC. Si vos tenés más de 8 de promedio e hiciste tesis de licenciatura y vas afuera, te lo consideran un máster. Entonces, no es necesario hacer un máster porque ya tenés ese título. Tendría que chusmear en una UR. Creo que también, porque es la misma categoría, son más de 6 años, o sea, son 6 años y tenés tesis obligatoria. Por ende, debería correr igual. ¿Son 5? Bueno, puede ser que corra igual. Habría que chusmearlo ahí. Yo estoy segura que con 6 sí. Con 5 habría que preguntar. Porque, por ejemplo, si yo me quiero ir ahora no puedo, bueno, ya hice el doctorado, pero me quería ir a España, yo ya podía entrar en los proyectos de doctorado sin hacer el máster, porque ya me lo consideraban como hecho.
Sí o sí tenés que tener tesis de licenciatura hecha para que te consideren eso. ¿Las becas de agencia duran menos años? 3. 3, y después que hay que renovar, o No, después tenés que pedir una de CONICET tipo 2, que son las de finalización de doctorado. Y esas son mucho más fáciles de que salgan. Esas te piden también un proyecto, pero en vez de 5 años, un proyecto de los 2 años que te faltarían, y tenés que mostrar qué hiciste en tus 3 años anteriores. Es como que vos mostrás, mira, hice todo esto en estos 3 años, me faltaría terminar esto en los próximos 2. La ventaja que también tenés es que en general en esos 3 años al menos un par de pósters presentaste, tenés como más posibilidades de haber juntado currículum. Quizás hasta pudiste haber, en mi caso, bueno, yo había presentado un paper. Entonces es mucho más fácil porque tenés más antecedentes, la persona tiene más antecedentes. Y el Ok. trabajo ya está arrancado. Y en general, CONICET suele tener una política de no dejar afuera gente que ya arrancó. O sea, no cortarte la mitad. Y después una consulta más sobre las edades. ¿Hay límite de edad? No, ahora no. ¿La sacaron? ¿En CONICET también? Sí. Hasta hace un par de años tenías, creo que hace 3 años sacaron el límite de edad. Lo que pasa también con el CET es que depende de qué comisión estás, tienen como criterios propios. En algunas comisiones, sí, lo que pasa es que tienen una especie de, no sé cómo llamarlo, un índice, en el cual tienen en cuenta no tanto la edad, sino la vida activa en ciencia. Es decir, no es lo mismo tener 27 años y estar recién recibido, que 27 años si te recibiste hace 7, o si te recibiste hace 4 años y estuviste 4 años frenado. ¿Sí? Es como que tienen un poco en cuenta eso. Más que la gente de la misma edad, sería. no de la misma edad, de la misma categoría en cuanto a años de recibido y años de experiencia. Ah, Porque no es o sea, es como que si yo ahora me presento, no puedes comparar tu, como si fuese tu, no me sale, tu CV o tu producción científica con la mía. No es justo. Si bien yo sigo teniendo el límite de edad, no es justo compararte con una persona que ya tiene 5 años de recibida y trabajando en un laboratorio. Entonces, algunas comisiones sí tienen esa distinción de decir, bueno, pero ¿hace cuánto que te recibiste? ¿O cuándo empezaste la carrera? No es lo mismo si empezaste la carrera a los 20 que si la empezaste a los 27. Algunas comisiones tienen esa distinción, como para tratar de que sea una discusión lo más pareja posible. ¿Nada más?